Seguramente todos hemos tenido en la vida algún amigo o amiga, algún familiar, algún conocido, o hemos coincidido con esas personas que lloran por todo. Esas personas que lloran viendo una película, que lloran por un amanecer, que lloran porque algún perrito se lastimó, o lloran por cosas que uno dice, Dios mío, pero qué persona tan sensible. Muchos incluso hemos llegado a la crítica y decir, qué fastidio, qué persona tan cansona, tan sensible, no se le puede decir nada. Pues les cuento que hay un lado extremo y es el no poder llorar. En alguna época de mi vida realmente no identifico a qué edad empecé con esta dificultad para llorar, pero creo que conviví con eso muchísimos años. Llegó un momento en mi vida donde yo no sentía ni bien ni mal. Podía ver cualquier evento, por más trágico que fuera, solamente lo observaba y no tenía la capacidad de llorar. Es importante recalcar que de niña sí lloré mucho. De hecho, yo creo que fui una niña muy llorona, según me cuenta mi hermana, que es la persona que estuvo más cerca de mí cuando fui niña. Que yo lloraba mucho y lloraba por cualquier cosa. Entonces nunca entendí en qué momento de mi vida mi cuerpo dejó de darme ese beneficio de poder llorar. Porque muchas veces vemos el llanto como algo malo, como una debilidad, y también puede ser una forma de desahogarse de nuestro cuerpo. Resulta que investigando, pues me di cuenta que esto puede verse a factores físicos, pero también, y pensaría que en mi caso se debía a razones emocionales. Quizás una represión emocional. Algunas personas podemos llegar a tener esa dificultad para expresar emociones, o algún trauma o algún estrés puede llegar a afectar la capacidad para llorar y deja el cuerpo como en un estado de lucha, impidiendo que podamos soltar a través del llanto esa emoción que tenemos ahí reprimida. También puede verse a depresión o ansiedad, o no sé, algún aprendizaje o condicionamiento. Algunas personas pueden haber aprendido a reprimir sus emociones, y lo hacen también de forma voluntaria. En mi caso, pienso que fue más de forma involuntaria, y puedo intuir que pudo haber tenido algo de todas las razones que les he manifestado, algún trauma, represión, depresión o algún aprendizaje inconsciente, no lo identifico, pero durante muchos años asistí a eventos, a situaciones, y pasé por tantas cosas en las que yo quería llorar y simplemente no se me daba. Recuerdo uno de los eventos que más me marcó fue el día de mi matrimonio, que esa es otra historia. Siempre he visto en las novelas, o hemos visto en las novelas, que el día del matrimonio, no sé, la novia está tan emocionada que llora, y no sé, manifiesta de esta manera como esa alegría por ese gran evento que iba a dar. Y digamos que en mi caso estaba feliz, estaba contenta porque iba a dar ese paso, y yo por dentro decía, Dios, yo quiero llorar. Y no se me dio. Traté porque sentía como la necesidad y las ganas de llorar, pero no se me dio. Tiempo después, sí, creo que el evento que más me marcó fue cuando nació mi hijo. Bueno, fue posterior a eso, pero cuando nació mi hijo, eh, tampoco sentí nada. Fue muy extraño, y esa también va a ser parte de otra historia, pero yo lo vi a él y muchas veces me pregunté, Dios mío,
¿Será que yo no amo a mi hijo? ¿Será que yo no soy una buena madre porque no siento la necesidad de llorar? No sentía emoción, no sentía tristeza, no sentía nada, solo lo veía ahí tan indefenso. Sí tenía mucho miedo porque no sabía si iba a ser capaz de asumir esa responsabilidad, pero me sentía completamente neutra. En alguna oportunidad estuve con psicólogos hablando de eso y realizamos algún tipo de terapia, pero definitivamente yo no, ya no podía manifestar a través del llanto lo que estaba sintiendo. Y señores, uno dirá, bueno, ¿qué tan importante es llorar? Eso se me empezó a volver una carga porque sentía que no podía desahogarme. Tal vez me decían buscar algún deporte, buscar algo donde tú pudieras liberar esas cosas que tú pretendes o que quieres expresar a través del llanto. Y por más que busqué e intenté hacerlo, sencillamente me había quedado sin la posibilidad de llorar y era difícil para mí porque igual quería hacerlo, pero no se me daba. Recuerdo que una vez incluso me eché como limón en los ojos de forma intencional, era como exprimir un limón y me lo unté de forma intencional para poder llorar y obviamente, señores, me ardieron los ojos y fue un evento horrible, traumático, porque corría de un lado a otro desesperada tratando de lavarme los ojos y sí salían las lágrimas, pero era algo horrible, porque aunque estaba llorando, no era o no sentía, no lo sentía como un desahogo, entonces era peor. Finalmente llegó un evento que marcó mucho mi vida y es el motivo de la historia de hoy. Eh, Cuando mi hijo tenía aproximadamente 8 meses, un día empezó a sentirse mal, empezó a respirar con dificultad. Recuerdo tanto que fue un domingo cuando yo ya lo vi que empezó a cambiar de color y que su pecho se oprimía o se le veía la dificultad por respirar y junto al papá decidimos llevarlo a urgencias. Apenas el niño ingresó, le tomaron los signos vitales y su saturación era demasiado baja, por lo que entró inmediatamente a urgencias. Yo estaba muy asustada, eh, estaba desesperada y tenía miedo porque yo sentía de una u otra forma que había sido mala madre y que el niño estaba enfermo por mi culpa. Me sentía muy culpable y en un momento llegué a sentarme en una silla aparte y a cuestionarme qué había hecho mal como mamá. A eso súmele la sensación de no poder llorar porque quería llorar porque me sentía mal, pero mi cuerpo físicamente no lo permitía. Entonces yo sentía que me estaba volviendo loca porque no podía expresar ni manifestar eso que me estaba doliendo, eso de sentir que no había sido buena madre y que por eso mi hijo se encontraba en la clínica. Hubo un momento donde recuerdo que el papá se fue a la casa, el papá del niño, por la ropa, por ropa para mí, porque finalmente habían decidido que el niño debía quedarse hospitalizado. Yo entré al cuarto, al cubículo donde estaba mi hijo. Estuve ahí con él y lo observaba lentamente cuando de un momento a otro, señores, el niño dejó de respirar. Yo entré en pánico, entré en shock, empecé a gritar, llamé a las enfermeras, corrí y dije, Dios mío, ayuden a mi hijo se está muriendo. Vinieron las enfermeras inmediatamente, llegó el doctor e intentaron reanimarlo. Yo solamente me hice en una esquina del cubículo y yo, Dios mío, mi hijo se está muriendo y yo no soy capaz de llorar
Ustedes no se imaginan la lucha interna en mi corazón de querer manifestar ese dolor y esa agonía que estaba sintiendo de ver que la vida de mi hijo se iba y yo no podía derramar ni una lágrima. No sabía si era un infierno verlo a él, cómo lentamente se apagaba su vida, o era la lucha de mi cuerpo por no poder manifestarlo. No sabía qué sensación era peor. Por eso, hoy en día, agradezco a la vida que pueda volver a llorar, porque, señores, es una sensación y es un sentimiento que es muy difícil de llevar. Afortunadamente mi hijo se salvó y ese día doctores pudieron regresarlo y hoy mi bebé tiene 12 maravillosos años, pero en mi corazón y en mi vida siempre va a quedar ese día en el que yo prácticamente vi morir a mi bebé y no pude derramar ni una lágrima. Y ustedes dirán, ¿qué tanto es una lágrima? Señores, para mí fue la muerte en vida de no poder expresar el dolor de mi corazón a través del llanto. Muchas gracias por escuchar.